Cristian Barreto por sus reflexiones muy profundas y damos la bienvenida a nuestro segundo ponente. Es el doctor Ronald Carrillo. El doctor Ronald Gilberto Carrillo Salvador es profesor de educación por la Universidad Técnica Particular de Loja, especializado en ciencias humanas y religiosas. Magíster en Pastoral Juvenil por la Universidad Politécnica Salesiana. Magíster en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Es docente de la Universidad Politécnica Salesiana por 13 años. Bienvenido, doctor Carrillo. El micrófono. Y decía muy buenas tardes, gracias María Anaís por la presentación y a todos muy amables también por la escucha a esta exposición. Está proyectándose en este momento lo que nos va a ayudar a ir acompañando la ponencia. Yo voy a hablar del tema desde la perspectiva espiritual, esta opción por la vida desde la perspectiva espiritual. Todos los que nos encontramos hoy aquí hemos recibido la llamada a la vida. A nadie le preguntaron si quería existir o no. Y no fue una opción a priori. La verdad es que nos encontramos inmersos en el mundo desde que somos concebidos, sin que hayamos decidido existir o no. Por lo tanto, la existencia nos viene dada. Es fruto de la naturaleza y para nosotros los creyentes, esa existencia es un don de la divinidad. Y una vez puesto en nuestro ser, cada cual comienza a dar vida a esa existencia. En todas las culturas y las religiones se puede encontrar este principio, de que la existencia no le pertenece a nadie en particular, y por ello se considera a la vida como sagrada. Desde la perspectiva espiritual y religiosa, Dios es la fuente de la vida en el universo. El mensaje bíblico nos anuncia al Dios de la vida, creador de la vida. Así lo encontramos en el capítulo 1 y 2 del Génesis. Es el amigo de la vida. Lo podemos leer en los libros de la sabiduría. Encontramos también al espíritu de la vida en Ezequiel. Y desde los evangelios, en cambio, nos presentan a Jesús como el que viene a darnos vida en abundancia. Y él mismo se presenta como la vida. Es el pan de vida. Es la resurrección y la vida. Todas estas citas están tomadas del Evangelio de Juan. El Dios de la vida nos comunica por el Espíritu de Jesús su propia vida divina. Pero este anuncio de la vida que alcanza su plenitud en la escatología, es decir, en el sentido último de la vida humana, se entendería mal si se comprendiese como un proceso creciente y progresivo que nos hace pasar lentamente de la vida terrena a la vida eterna. El Dios de la vida se ha manifestado primariamente como el Dios que salva la vida amenazada, la vida en peligro, como ahora. No es simplemente un Dios que sacia el deseo humano y metafísico de la felicidad, sino que es un Dios que se compadece de la realidad que le toca enfrentar a cada persona. Una de las principales acciones de Jesús fue su preocupación por los que sufren, por la salud de la gente, por el dolor que provoca la enfermedad y la muerte. Recuerden cuando murió su amigo. En definitiva, por la vida concreta de cada persona, porque Dios se nos ha revelado en la historia concreta del pueblo que sufre, como un Dios de vivos y no como un Dios de muertos, según Mateo 22:32.
la perspectiva bíblica, la vida en su expresión máxima es la vida divina. El hombre que propiamente vive es el que está unido a Dios, el que vive conforme a Dios. Aquí cabría evocar la idea de San Ireneo, Gloria Dei vivens homo, que podría traducirse libremente como la vida del hombre es la gloria de Dios, o también que el hombre vivo es la expresión misma de la gloria de Dios. Por eso, en la quinta conferencia latinoamericana de obispos realizada en Aparecida, Brasil, en el 2007, la Iglesia hizo una opción por la vida. Esta nos proyecta necesariamente hacia las periferias más hondas de la existencia: el nacer y el morir, el niño y el anciano, el sano y el enfermo. Es decir, importan todos y cada una de las personas vivas, aún el débil, el recién concebido, el gastado por los años y el enfermo. Cristo envió a sus apóstoles a predicar el reino de Dios y curar a los enfermos, verdaderas catedrales y templos del encuentro con el Señor Jesús. De ahí que el hombre vive más perfectamente cuando participa del amor y del conocimiento que de Dios tiene. De manera que en la nobleza de esa vida, Dios es más conocido y amado. La grandeza de la vida humana auténtica radica en que está unida con la de su Creador, porque es imagen y semejanza suya. A esto se llama la gloria de Dios. Por eso puede afirmarse que es la fe bíblica la que mejor asegura la dignidad de la persona humana, en cuanto que revela que ha sido creada de modo irrepetible por Dios y redimida por Jesucristo. Juan 11:25. El cristianismo entonces es una invitación, como la que hizo Jesús al joven rico, a optar por la vida, a darle sentido a la vida, a la que llevamos, y no dejarnos morir en el aburrimiento de la rutina o de las crisis. En cambio, como dice la encíclica Lumen Fidei, cuando se oscurece esta realidad, la referencia de la dignidad del hombre a Dios, falta el criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida del hombre. Este pierde su puesto en el universo, se pierde en la naturaleza, renunciando a su responsabilidad moral, o bien pretende ser árbitro absoluto, atribuyéndose un poder de manipulación sin límites, tal como lo decía el doctor Barreto. O también, con otras palabras, cuando la fe se apaga, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten y se adopte la postura que Kierkegaard la define como la vida estética, superficial, del vivir por vivir, del se hace, se dice, se vive, de Heidegger, cuando habla de la vida inauténtica. La vida, entonces, ¿qué es? Es la certeza que aparece cuando el ser humano experimenta la realidad que lo rodea. Abres los ojos cada mañana, escucha las voces de tus seres queridos, percibe los dolores de la ciudad o del campo y te despiertas a la vida. La vida te permite enfrentarte al mundo y luchar contra su contrario, la muerte. La angustia que genera la muerte en el ser humano es uno de los escenarios que hace posible la reflexión, el cuestionamiento y la toma de conciencia de que existe, que el ser humano existe y al final le permite optar por seguir viviendo. Heráclito sostenía que todo es devenir, que la realidad es dinámica, permanente cambio. Por lo tanto, como nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, la vida humana implica actuar, porque la actividad humana es la que va construyendo el destino de cada cual, ya que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, según Sartre. La vida entonces es la realidad radical, que se manifiesta en lo cotidiano, en el hacer, en la relación con lo mundano, dando lugar a la cultura y a la historia, productos ambos de esta actividad vital. En consecuencia, surge la pregunta por lo que se debe hacer, qué debemos hacer, cómo vivir, para qué hacerlo.
La situación de arrojado del ser humano, según Heidegger, le permite a cada persona estar abierto a la realidad y por lo tanto proyectado. El ser humano es un proyecto que debe construirse día a día, puesto que no está terminado, no está realizado, ni definido. Siempre le faltará dar esos toques finales, los acabados de los que hablan los ingenieros y los arquitectos en la construcción. Por ser proyecto y estar abierto a la realidad, el ser humano es futurizo, según Julián Marías. Tiene una realidad que es vectorial, porque es lo que no es y no es lo que es. Es decir, si bien es presente, la situación de futurizo no permite colocarlo en un momento de la historia como un ser finalizado, terminado, por cuanto trasciende hacia adelante, se va haciendo con el devenir, toma decisiones y hace posible su vida, la misma que siempre está en movimiento. Para ello, debe orientar su vida, darle sentido, encontrar su fin último. Algunas pistas para confrontarnos y reemprender nuestra vida serían las siguientes. Kierkegaard propone superar la angustia y la desesperación que la enfermedad y la muerte provocan en el ser humano mediante la esperanza en el salto de la fe. Es decir, creer en algo, creer en alguien, en ese alguien con mayúsculas. En este tiempo de incertidumbre, viene bien confiar en que se puede volver a empezar, que es posible la reconstrucción del mundo ante la grave crisis total que enfrentamos. Ellacuría plantea que la vida implica hacerse cargo de la realidad que a cada uno nos toca, cargar con esa realidad, encargarse de esa realidad y dejarse cargar por esa realidad. La realidad que enfrenta la humanidad en estos momentos es cruda, es cruel, porque debemos convivir con el riesgo inminente del contagio, de enfermarnos y morir. Pero esta circunstancia siempre ha estado presente de una u otra forma, acechando la vida de la gente a lo largo de la historia. No se puede vivir de espaldas a la vida. No podemos seguirnos escondiendo. Se debe dar cara a la muerte, arriesgarse con prudencia y salir a realizarse en el medio del mundo. Hacer todo lo posible para que la vida, tu vida, la de los demás, sea hermosa, placentera y valedera. La opción por la vida, para mí, implica jugarse el todo por el todo, poner sobre la mesa del póker de la vida los 4 ases que son. El primer as, la primera carta del primer as, ser agente. El ser humano debe hacerse cargo de su existencia, de su realidad para proyectar su vida. El proyecto que es el ser humano comienza con la toma de conciencia de la existencia, de la vida, de la propia vida. Es de experimentar la existencia a través de los sentidos, porque según Zubiri, el ser humano es el animal sentiente. Es decir, antes de razonar, al contrario de lo que planteaba Descartes, el hombre existe primero y luego piensa. Nos toca entonces darnos cuenta de nuestra realidad, pero no podemos quedarnos ahí, solamente darnos cuenta. Debemos avanzar. La frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, se adapta bien a este momento, pero la frase continúa. El ser humano tiene, en esta segunda carta, en este segundo as del póker, de ases, el ser humano tiene que cargar con su realidad, o sea, luego de tomar conciencia de que existe, tiene que asumir su realidad, empezar a actuar, a vivir. De ahí que la frase de Ortega sigue así, yo soy yo y mi circunstancia, pero si no la salvo a la circunstancia, no me salvo yo. Hay que actuar. Pero no solamente debemos hacer lo que nos dicen, lo que ya está planificado, planeado, programado. Un actor en una obra es el que se ciñe al guión y entonces hace lo que el director de la obra le dice. Pero en la vida no siempre nos satisface
realizar o hacer lo que nuestros padres, docentes, autoridades, políticos, jefes o la sociedad nos dicen que hagamos. Hay que dar un paso más. Hay que sacar el otro as. Entonces, el ser humano tiene que encargarse de su realidad. El ser humano no solamente debe actuar por actuar, seguir el guión. Cada uno debe convertirse en el autor de su mayor obra, su biografía, su propia vida, escribirla, proyectarla. Y es aquí cuando la opción por la vida toma mayor fuerza, porque no me puedo quedar en el diagnóstico, en la crítica o en la eterna pregunta, ¿y ahora qué hago? El autor es el que decide lo que los actores hacen en el escenario. Es lo que Nietzsche define como la voluntad de poder. Es convertirse en la persona autónoma de Kant. Solamente en esta forma el ser humano se realiza en la realidad, porque la transforma a su favor. Hace que las cosas pasen y no espera que le pasen cosas. Pero aquí solamente tenemos el full de póker. Tenemos las 3 cartas, los 3 ases solamente. Falta una más. Nos falta la última. El último as. Ser apóstol. El ser humano debe dejarse cargar por la realidad. Una vez que hemos realizado todo lo que estaba en nuestras manos, debemos confiar en que la realidad juegue a nuestro favor. Es dejar que las cosas fluyan desde la fe y la esperanza, confiando que lo hecho, bien hecho está, y que abonará para una mejor vida personal, del entorno, de los demás. Ser apóstol es confiar en que la labor realizada, como en la parábola del sembrador, la labor caerá en tierra fértil y dará fruto en abundancia. Es abandonarse en la voluntad de Dios como Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Optar por la vida no es otra cosa, queridos jóvenes, compañeros, estudiantes, no es otra cosa que optar por convertirnos en personas libres que hacen historia con su historia. Muchas gracias.